Amigos televidentes, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y como anunciamos antes de la pausa, ya tenemos nuestro set a Yasser Román, dirigente del Partido Reformista, además para nosotros un analista internacional, ya que conoce muy bien lo que pasa a nivel del mundo, en algunas latitudes. Ya se nos ha impulsado, ¿verdad que no? No, se ha mantenido ahí, Sí. Él siempre es institucional, aunque a veces no quisiera, pero sí. Buenas noches, Yasser. Buenas noches, amigos. Siempre yo muy contento de estar aquí con ustedes cerrando la noche y desde luego en esta ocasión no vengo a hablar como representante del Partido Reformista, sino aquí como un amigo a conversar sobre varios temas que han mantenido a la comunidad internacional en velo en estos días. Bien, yo pienso que tendríamos arrancar con España, ¿verdad? Tres temas fundamentales, 2 europeos y 1 latinoamericano. Sí, 2 europeos y 1 latinoamericano. Y yo voy a querer agregar al final 1 de Oceanía, porque este domingo son las elecciones en Australia. Ah, perfecto. Empecemos por España, que es lo más fresco que tenemos, un escenario que todo indicaba y apuntaba a unos resultados parecidos, pero con una ligera diferencia. ¿Parecido por qué? Porque en ningún escenario el PP perdía las elecciones. Siempre daba puntero. No con los 137 escaños que consiguió, sino con 128, 127 y hasta 130. Y daba entonces como resultado también que el PSOE, que es la segunda fuerza política en importancia, segunda porque está en oposición, cuando ha estado en el poder la primera en importancia en España, iba a ser desplazado, se iba a dar la sorpresa que se estaba esperando por Podemos e Izquierda Unida. Esto no ocurrió así, a pesar de que Televisión Española había realizado desde temprano una encuesta a boca de urna que dio a conocer a las 8 de la noche, en la que ratificaba la percepción que había en España de que Podemos iba a ser la segunda fuerza política con 90 a 95 diputados. Oh, sorpresa, empezó el cómputo y la realidad es otra. ¿Qué ha ocurrido en España? En España ha ocurrido lo que lleva ocurriendo ya en gran parte del mundo, pero que aquí en República Dominicana aparentemente no, y es que las encuestas no han podido verdaderamente predecir lo que es la opinión pública general, y no solamente las encuestas preelectorales, sino que hasta las bocas de urna ya están fallando en muchos países. O sea, fallaron primero, por ejemplo, en Perú, donde las encuestas a boca de urna le daban una ventaja ligera en segunda vuelta a la ex candidata Keiko Fujimori, pero cuando comenzaron a salir los cómputos fue una ventaja ligera, pero para su rival, el ahora presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Y en España nuevamente se ratifica eso, de que al parecer muchas personas no plasman su voluntad real en las encuestas porque de alguna manera son llevados a pensar de que una opción es menos aceptable que otra, entonces sienten cierta vergüenza de decir que van a votar por dicha opción, o también que se sobreestima una opción que se expresa con mayor intensidad y emoción. Eso lo vimos cuando, como tú dices muy bien, las bocas de urna le daban hasta 95 diputados a la alianza entre Podemos e Izquierda Unida, que al final terminó con 71 diputados. Estamos hablando de una sobreestimación espectacular, porque incluso la propia Televisión Española al inicio decía que, bueno, Sigma 2, que fue la firma que contrataron para dicha boca de urna en diciembre, se había equivocado por 4 o 5 diputados, así que no necesariamente terminaba siendo 90-95, pero estamos hablando de 18, 19 diputados, que fue en lo que se equivocaron, y que también entonces en cuanto al Partido Popular, el partido que resultó vencedor nuevamente en las elecciones, lo cual no necesariamente quiere decir que sea el partido que vaya a gobernar, pero el partido que fue el más votado, esa encuesta de Sigma 2 le daba máximo 127 diputados y terminó con 10 más, 137, que son 12 más de lo que había logrado en diciembre. Entonces estamos viendo que ahora viene un panorama complejo para España, pero un poquito más. 14 más ya, se sacó 123. 12 más.
O sea, porque sacó y tiene 137. no, bueno, el tema es que 123 había sacado el partido Bueno, con las Popular, alianzas. el Partido Popular en pleno, pero hay otros partidos que... Con la convergencia, entonces, y ahora sí. Sí, que es Coalición Canaria y el Frente Asturiano, que son dos partidos que independientemente de que presentan su candidato, lo hacen en la boleta del Partido Popular. Pero como les decía, es un panorama complicado dentro del parlamentarismo, pero viene mucho más calmado de lo que había sido en diciembre, porque ya luego de las segundas elecciones ya deja con menos opciones a los demás partidos participantes. Mira, muchos analistas se han enfocado posiblemente en la caída de Unidos Podemos. Yo he dicho, y es lo que sostengo, ciertamente Podemos, las expectativas no la llenó, pero tampoco descreció en términos de representación en el Parlamento. Toda vez que se ratificó los 69 que había sacado en diciembre del 15, e Izquierda Unida también los 2 que había sacado. Ahí pudo haber una sobreestimación, no sé qué ocurrió, habrá que ver en lo inmediato qué pasó, que no creció, no sumó la alianza. Por lo tanto, no veo como un fracaso eso. Hay una falla, habrá que analizarlo ahora. En el caso del PSOE, eso sí yo creo que es preocupante, independientemente de que haya mantenido colocarse como la segunda fuerza política, pero si tú tomas el 11, el 15 y el 16, perdiendo representación en el Parlamento, ahora perdió 5. Perdió 5, pero su mayor derrota no fue el hecho de perder 5 diputados a nivel nacional, sino que por primera vez dejó de ser la fuerza principal en Andalucía, que era uno de sus principales bastiones. Y aquí en Andalucía no lo perdió con relación a Unidos Podemos, lo cual pudiera entenderse de alguna manera, sino que el Partido Popular fue el que quedó como primera fuerza política en Andalucía. Por un diputado, claro, quizás muchos pueden verlo como que no es una gran pérdida. Fue 23 a 22 diputados del PP al PSOE en dicha circunscripción, pero el hecho de perder la hegemonía que llevaba desde la democracia de 39 años en dicha circunscripción es algo preocupante. Entonces, yo creo que por un lado, sí, desde luego, tienen razón para estar contentos. Lograron frenar a quien era su rival por ese lado del espectro ideológico, pero por otro lado, este es un resultado incluso sigue de un decalabro. Un resultado incluso porque el de diciembre. Entonces, claro, el que en diciembre se pensaba, bueno, ya caímos al fondo, no podemos caer peor, pero como bien dicen algunos, uno nunca está tan mal. Es que el consuelo del PSOE es, seguimos siendo la segunda fuerza, pero ¿en qué condiciones ustedes llegan ahí? Disminuida. Es muy disminuida. Sí. Son los únicos que han estado perdiendo considerablemente escaños. Lógico, no podemos comparar el 2011 porque el PP sobrepasó los 140, sí, pero ha ido recuperándose ya ahora. Albert Rivera y sus ciudadanos también quedaron muy mal. Sí, el tema con Albert Rivera y Ciudadanos, que es un partido también de los que buscan ser alternativa al bipartidismo que había gobernado o sigue gobernando España hasta este momento, ellos habían tenido un resultado que también fue decepcionante en diciembre, ya que en un momento ellos llegaron a estar en segundo lugar en las encuestas, pero llegaron cuarto con 14%. En esta ocasión pierden un punto porcentual para caer en 13%, pero no se puede ver únicamente en base al voto popular que recibieron, sino que perdieron 8 diputados. Y eso es algo que llama mucho la atención, porque quizá muchos observadores pueden pensar que Ciudadanos está pataleando mucho ahora, atacando la ley electoral, pero también vale la pena analizar una ley electoral que un punto porcentual representa una caída de 8 diputados, y también una ley electoral que en el caso del PP, claro, fue el partido vencedor, pero creciendo 2%, gana entre 12 y 14 diputados. Yo creo que tendrá que sentarse y ver si la estrategia de último momento, atacar a Podemos, le dio resultado. Me parece que no, porque los únicos que se van con menos diputados es el PP y el PSOE y Ciudadanos. Sí. Se van uno con 8, el otro con 5 diputados menos. Sí, bueno, la estrategia de hacer una campaña de miedo contra Unidos Podemos funcionó. Esa es la otra parte. Pero para el PP.
O sea, porque PSOE y Ciudadanos, que también quisieron formar parte de lo que ellos llamaban el bloque moderado, desde luego lograron pintar como un voto peligroso el presentarse junto a Podemos, pero entonces en los últimos días... favoreció eso en los al últimos PP. 3 o 4 días, por ejemplo, si uno entra el día de hoy a la página de YouTube del Partido Popular, va a ver que los últimos 7 videos que subió antes de la jornada de reflexión electoral era pidiéndole a los votantes de Ciudadanos, miren, votar por Ciudadanos es subir la posibilidad de que gobierne Podemos. Entonces no necesariamente ustedes se van a identificar con nosotros, pero saben que votando naranja suben la posibilidad de que entre el morado en lugar del azul, que es el moderado. Sí, Entonces, planteate, yo creo, el otro aspecto de la campaña que tiene que revisar la formación Unidos Podemos, independientemente de cualquier otra cosa, es cómo esa estrategia, esa campaña del miedo que diseñó la derecha, porque habían dos, ahí no había término medio, ni era la derecha contra la izquierda, ese era el debate. La derecha al lado de Podemos, o sea, porque pudiéramos decir que quienes son la derecha en España, quizá en otras partes no lo fueran, pero definitivamente la izquierda es Unidos Podemos. Se representaba a la izquierda, porque el problema está en el espectro español. En el espectro español. Yo no veo tampoco al PSOE como un partido honestamente de izquierda. Sí. Y de hecho la estrategia que diseñó era para enfrentar lo que se podía llamar la posibilidad del gobierno progresista. Sí, pero, entonces, esa estrategia del miedo funciona, señores. Por lo menos en España funcionó. Y yo te lo pongo como ejemplo. Yo llamé el viernes en la noche a un pariente que tengo allá. Le pregunté que si iba a votar. Me dijo, no, pero si voto, yo lo haría por PSOE, porque la gente de Podemos van a hacer mucho daño. Un latino. Óyeme. La gente de Podemos van a hacer mucho daño. Ahora, usted coge El País, ABC, usted coge los dos principales periódicos. A veces más que El País, pues, obviamente. Y El Mundo. Sí. Lo que usted encuentra ahí es un terror que usted habría. Cada vez que decían algo positivo de Pablo Iglesias, tenían 35 cosas negativas en el mismo párrafo. O sea, es una cosa. Pero al final no vemos Junior lograron que se cayera, pero impidieron que avanzara. Pero vemos, Junior, que eso se da no solamente aquí, también se da en otros países, ¿verdad? Sí, sí. Pero, o sea, como bien dice Junior, o sea, no lograron reducirlo. Ellos lo que lograron impedir fue que parte del voto moderado se dirigiera hacia Unidos Podemos, independientemente de que Pablo Iglesias en las últimas semanas quiso pintarse como un socialdemócrata moderado. Mandó a quitar las banderas de Cuba y de Venezuela en los mítines, mandó a quitar las banderas republicanas que tienen mucho peso en España, y mandó a quitar las banderas comunistas de los mítines, diciendo, eso no somos nosotros, esos son nuestros aliados. Sin embargo, en su discurso de cierre, lo que hizo fue ratificar su compromiso con las izquierdas y reivindicar históricamente. Ya cuando a lo mejor ese es otro aspecto que hay que ver. Esa estrategia de ir dando tantas tonalidades, hasta dónde perjudicó la definición pragmática que debía tener Podemos y no dar bandazos. Antes de la pausa, Junior, ya una pregunta para cerrar lo que es España. Entonces ahorita, después de la pausa, hablar de un poquito de Inglaterra, lo que pasó allí. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Quedará Rajoy siendo el presidente del gobierno español o llegarán a un acuerdo para sustituirlo? Bueno, desde luego, previo a las elecciones, en base a las encuestas que se tenía a mano, había varios resultados posibles. Estaba el caso de que Rajoy lograra la abstención del PSOE y el voto positivo de Ciudadanos, pero eso venía dificultado por el tema de que Rajoy es una persona que no es de la nueva política. Ya Rajoy tiene más de 30 años de participación, ha sido candidato presidencial desde el año 2004 y ya busca su segundo periodo como presidente, entonces podía ser vetado, pero ahora fortalecido con una bancada de diputados más fuerte. Claro, de hecho es una de las bancadas más débiles que ha tenido el PP cuando estaba en el bipartidismo, pero ahora en el multipartidismo es una bancada lo más fuerte posible, entonces es muy difícil que le nieguen esa abstención para gobernar. Y ya vimos en los discursos ayer de concesión, luego de las elecciones, primero Pablo Iglesias, que fue el primero en hablar, que decía, todo indica que vamos a estar en la oposición a un gobierno de Rajoy.
También cuando vimos que habló Pedro Sánchez, él dijo, espero que el señor Iglesias reflexione porque le ha dado al país otro gobierno conservador. Y también vimos a Ciudadanos diciendo, vamos a usar los escaños que no ha dado la ciudadanía para poder lograr las reformas. Entonces estamos viendo de que cada uno de... Sublimemente le dieron el sí. Sí, lo que no va a ser un sí fácil, Sí. pero prácticamente están diciendo que sí, que va a gobernar Mariano Rajoy, que dicho sea de paso, no será el único gobierno en Europa que depende del apoyo de quienes son ideológicamente antagónicos. Claro, el ejemplo más emblemático es el de Angela Merkel, que gobierna con el apoyo de los socialdemócratas, pero también está Matteo Renzi, que es socialdemócrata y recibe el apoyo de los berlusconistas en Italia. También está el ejemplo austríaco, que desde la Segunda Guerra Mundial siempre han gobernado con apoyo tácito los socialdemócratas y los socialcristianos. Y ahora el más reciente, Irlanda, donde luego de las elecciones de febrero, en abril, logró formar gobierno el primer ministro Enda Kenny con el apoyo de los socialdemócratas. Lo único que ellos no asumieron ministros, simplemente le dieron el apoyo para que gobierne, a diferencia de los casos alemanes y austríacos, donde sí asumen ministros. Yasser, con tu permiso, vamos a ir a una pausa. Luego de la pausa vamos a hablar del Brexit, lo que sucedió en Inglaterra. Ahora se está hablando de reunir firmas para echarle hacia atrás. Al parecer algunos de los ingleses no se dieron cuenta de la magnitud del problema, pero vamos a la pausa para que luego de ella pues, podamos hablar de este tema. Vamos a la pausa. Amigos, gracias por continuar con este su espacio Cerrando la Noche, y en el segmento pasado analizamos con Yasser lo que fueron las elecciones en España. Ahora pretendemos pues analizar lo que pasó en Gran Bretaña, donde hubo un referéndum para si Gran Bretaña salía de la Unión Europea, de este conglomerado, y vemos que la población le dio un sí, pero sin embargo ahora hay una corriente donde está buscando votos, firmas para otro posible referéndum, porque al parecer no entendieron algunos la magnitud, la consecuencia de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Yasser, exactamente qué está pasando allí, cuáles serían las soluciones futuras. Ya vimos que el presidente renunció, ¿verdad? Sí, puso renuncia, el primer ministro. Entonces, ¿qué podía suceder allí? También creo que escuché a algunos ministros que renunciaron también. Sí, presentó su renuncia el primer ministro David Cameron, y también no solamente ministros de su ala dentro del Partido Conservador, sino también ministros sombra de la oposición, que al no lograr frenar lo que fue el Brexit, han estado renunciando, y se está esperando, yo no apostaría a ello, pero se está esperando y se está pidiendo que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, del Partido Laborista, también presente su renuncia. Pero en base a un segundo referéndum, precisamente hoy el primer ministro David Cameron anunció que eso está completamente fuera de juego, que no se contempla un segundo referéndum, independientemente de que muchas personas que votaron por la salida del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea han expresado que se arrepienten, que no sabían por lo que estaban votando. Y hablamos de España anteriormente y la formación de gobierno, y el génesis más reciente de este referéndum también tiene que ver con la formación de gobierno en el Reino Unido, porque el tema es que para las encuestas de las elecciones del año pasado que se llevaron a cabo en el Reino Unido, el Partido Conservador salía como el partido que definitivamente va a ser el más votado, marcado alrededor del 32% contra un 30% del Partido Laborista, pero se esperaba que no lograra mayoría para gobernar, y que entonces el Partido Laborista, en alianza con los nacionalistas escoceses, lograra formar gobierno por encima de los conservadores y David Cameron. Entonces el primer ministro Cameron, una persona moderada dentro del ala moderada del partido Tory conservador, decidió hacer concesiones a las alas más conservadoras que planeaban votar por el partido euroescéptico independiente del Reino Unido, que se llama UKIP. Y entonces, con esa estrategia, en los últimos meses, logró bajar de un 15% de intención de voto que tenía UKIP, lo logró bajar a alrededor de un 9%, y esa diferencia fue específicamente el Partido Conservador, y logró que en base a ese voto nacionalista y soberanista, el Partido Conservador siguiera en gobierno con mayoría absoluta, y haciendo la promesa de un referéndum para la Unión Europea. Entonces,
eso terminó siendo su, digamos, su suicidio político. De alguna manera, con tal de permanecer en el gobierno, hizo estas concesiones que terminaron siendo la salida, o la salida eventual del Reino Unido de la Unión Europea, lo que lleva a muchos a decir que con tal de salvar los muebles, el primer ministro prendió un fuego a la casa. Sí, ya sé, ¿qué posibilidad hay? Está claro que hablar de un referéndum, eso es figurativo, es una consulta pura y simple, porque no es vinculante. Es decir, el Parlamento del Reino Unido puede decidir acoger o no esta posición, aparentemente, digo aparentemente porque he dicho, Reino Unido se dividió en dos. Ahí no hubo una victoria aplastante de nadie. Sí. Fue por un estrecho margen. ¿Qué posibilidad hay, haciendo un poco de política ficción, que dada la situación generada después del día jueves pasado, pudiera sopesar el órgano legislativo, que es finalmente quien toma la decisión, la situación de permanecer o no? Partiendo desde el punto de vista jurídico, puede hacerlo ahora. ¿Qué efecto pudiera tener políticamente hablando? Bueno, hablabas de que el Reino Unido se dividió en dos, y eso desde luego cuando vemos la diferencia entre el Brexit y el Remain, que era la opción de seguir en la Unión Europea, es evidente, pero también tenemos que ver que el Reino Unido se dividió en el sentido de que únicamente Inglaterra y Gales votaron por salir de la Unión Europea, mientras Irlanda del Norte y Escocia votaron por seguir. Por seguir, claro. Entonces eso es una división bien importante de dimensiones históricas, porque si estamos hablando de que en el año 2014 Escocia votó levemente por seguir siendo parte del Reino Unido, uno de los argumentos que se usaba era que les iba a ser muy difícil entrar a la Unión Europea luego de hacerse independiente del Reino Unido. Entonces ahora sale Reino Unido o busca salir de la Unión Europea. Entonces estamos hablando de que esto pudiera previsiblemente llevar a un segundo referéndum de independencia en Escocia. Yo no apostaría a ello, pero es una de las opciones. Y también, o sea, ¿por qué hago relación a esto? Porque entre las cláusulas de devolución de poderes que tiene el Reino Unido como concesión a Escocia e Irlanda del Norte, estaba el tema de que para decisiones como esta debería contar con el consentimiento de los escoceses. Los escoceses votaron 2-1 por permanecer en la Unión Europea. Entonces estamos hablando de que eso no es un tema tan simple como que ya el Reino Unido se fue, pero va a ser un gran reto constitucional en cuanto al Parlamento votar por permanecer y de alguna manera ignorar lo que fue este plebiscito, que no es vinculante. Se usa la palabra referéndum, pero no es vinculante. Eso sí yo lo descarto, por la razón de que ahora mismo la mayoría absoluta la tiene el Partido Conservador, que si bien fue dividido, el Partido Conservador no fijó posición para el referéndum. Desde luego, su primer ministro y líder hasta el mes de septiembre, octubre, David Cameron, hacía campaña por quedar, pero la mayoría de sus diputados, entre ellos el exalcalde de Londres, Boris Johnson, quien a todas luces será el próximo primer ministro ante la renuncia de David Cameron, son personas que a toda energía se niegan a seguir en la Unión Europea, a pesar de que ya han moderado un poco el discurso. Y ya vimos, por ejemplo, ayer en el artículo que publicó Boris Johnson en la prensa británica, decía que bueno, ok, vamos a salir, pero deberemos mantener cosas como el libre movimiento dentro de la Unión Europea, deberemos mantener el Erasmus, deberemos mantener este tipo de... lo que le conviene sí, lo otro no. Sí. Quiere mantener lo que le conviene. Sí. El problema está, lo que te decía, hay que ver cada momento histórico. Cada momento histórico hay que verlo y las consecuencias que tienen. Fíjate cómo al día siguiente hay toda una corriente presionando en la otra dirección. ¿Cómo va a jugar el Parlamento sus fichas de manera tal que, aunque la salida no es inmediata, aunque hay quienes quieren adelantarlo, está claro que es un proceso que dura hasta 2 años, sí, para que finalmente se vaya Reino Unido de la Unión Europea? ¿Cómo manejar esa situación? Porque es tan difícil usted ubicarse en uno u otro lado cuando no ha habido una mayoría aplastante. Estoy haciendo el cálculo político. Sí. ¿Cómo jugársela ahí? Y cuando usted no está obligado jurídicamente, puede haber un compromiso moral y político, pero jurídicamente no está obligado a cumplir con eso. Sí, jurídicamente no está obligado, pero cuando hablamos de políticamente, independientemente de que no hubo una mayoría aplastante en ese sentido,
Sí, fue una mayoría del electorado, entonces es muy difícil para muchos entonces querer ignorar esa votación cuando gran parte del discurso británico durante mucho tiempo ha sido que la Unión Europea, estos malditos como se refieren, lleva a que las élites políticas ignoren lo que quieren sus votantes, entonces sería muy difícil para ellos vender el ignorarlo. Ahora bien, hablabas de mayoría aplastante. Yo personalmente y como analista yo no fijo posición sobre algo que yo considero que es un derecho soberano de los pueblos, no solamente en cuanto al Brexit, incluso en el referéndum de Escocia para la independencia, de Cataluña para la independencia. Yo creo que estos no son temas de nosotros, independientemente de que tienen repercusiones internacionales. Ahora bien, yo lo que sí creo y en lo que sí fijo posición es que este tipo de cosas no deben ser por una mayoría simple, si se quiere. Debería ser alguna mayoría calificada de por lo menos 2/3 partes, porque por ejemplo no puede ser que por lo que quiera un margen de 2% o 1.7% y algo decida el destino de todo. Decida el destino de una nación, de varias naciones, de un país. Eso es lo que yo sí creo, y eso creo que fue algo que fue un error para las élites gobernantes de Reino Unido, porque dejaron que un 1.7% de margen decidiera para el restante 49-50%. Jackson, para acotar algo y darle un poquito de luz a los amigos televidentes, a veces decimos Gran Bretaña, Reino Unido, Inglaterra, Escocia, ¿cómo manejarnos de que la gente entienda que prácticamente es lo mismo? Cuando hablamos de Reino Unido, Gran Bretaña, sí. Inglaterra, prácticamente, ¿es lo mismo o no? Sí, bueno, mucha gente tiene Reino Unido. Mucha gente tiene esa confusión, o sea, se refieren a la reina de Inglaterra, que no es un término erróneo, es la reina de Inglaterra, pero también es la reina de Escocia, también es la reina de Gales, también es la reina de Irlanda del Norte, porque es un Reino Unido, el Reino Unido de Gran Bretaña. Gran Bretaña es la isla que incluye a Gales, a Escocia y a Inglaterra, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Anteriormente era Irlanda completa. Esta unión se da hace ya más de 1000 años, primero cuando tras el fallecimiento de la reina Isabel I, ella no dejó heredero y no había persona en Inglaterra que asumiera la corona inglesa. La asumió entonces quien era su primo, el rey James VIII de Escocia, que entonces pasa a ser también el rey James V de Inglaterra, y desde ese momento se une lo que es esa gran corona británica. Tú tenías un tema pendiente que querías tratar, ¿verdad? De Oceanía. Sí, pero antes de entrar en eso quería recomendar un libro dominicano en español que quizá a Junior no le guste, pero a mí sí me encanta y a muchos sí. Sobre este tema, se lo recomiendo a todos, es el libro La raza inglesa del doctor Joaquín Balaguer, un libro que trata muy profundamente todo este tema y para un lenguaje dominicano. Quería hablar sobre las elecciones de Australia, que serán este fin de semana, y que son unas elecciones bien interesantes, que si bien nosotros hasta ahora no tenemos relaciones diplomáticas abiertas con Australia, aunque se ha intentado en varias ocasiones, ya hay conversaciones en ese sentido. Australia tiene un sistema electoral bien interesante, que es el que se llama segunda vuelta instantánea. Por eso es que les recomiendo a nuestros televidentes que le pongan atención, porque la segunda vuelta instantánea es que nosotros tenemos segunda vuelta aquí desde la Constitución del 94. Sí. Eso establece que si nadie logra una mayoría de 50+1... En un mes. 45 días. En 45 días se lleva a cabo una segunda elección entre únicamente los primeros 2 lugares. En Australia, ellos se ahorran el proceso de tener segundas elecciones y te dan la oportunidad de marcar, esta es mi elección de voto, pero en caso de que este no pase, mi segunda elección es este. Oh. Entonces ahí si la persona por quien tú marcaste tu primer voto no logra pasar, entonces ese voto se le transfiere único a la segunda persona. Entonces, a la segunda intención. A la segunda intención. Segunda preferencia le llaman a eso. Y es algo bien interesante, bien complicado. Los mismos australianos no lo entienden, pero es algo que les recomiendo a nuestros televidentes que le pongan atención este domingo cuando el primer ministro Malcolm Turnbull busque reelegirse, o bueno, elegirse por primera vez, porque él no asumió en las elecciones del 2013, sino que él logró asumir como líder del Partido Liberal Australiano y logró reemplazar al anterior primer ministro Tony Abbott, de la misma manera que se espera que en octubre o septiembre asuma Boris Johnson como primer ministro de ese Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, sin elecciones, aunque esperemos haya elecciones el año que viene en Reino Unido. Jackson, no estaba en agenda la pregunta que te voy a formular. Ayer el presidente Danilo Medina pues estuvo en lo que fue la remodelación, ampliación del canal de Panamá, y vemos de que los medios le han dado mucho seguimiento. Sin embargo, escuché a alguien hoy que dice, cuidado
cuidado porque esto pudiera afectar la economía dominicana, nosotros querer darle mucho bombo y platillo al canal de Panamá, cuando en realidad es un enemigo, un potencial enemigo comercial. Sí, bueno, yo no diría que Panamá es un enemigo comercial. Yo creo que puede ser un complemento, porque en varios sentidos Panamá se complementa con nosotros, no competimos dentro de los mismos sectores. Ahora bien, yo sí creo siempre en la competitividad, yo sí creo que en esos sectores donde no competimos, República Dominicana pudiera y debería entrar a competir, pero yo no creo que Panamá en este momento Quien va a hacer representa... competencia es el puerto de Mariel, en Cuba. Ese sí. Ese sí, pero y bueno, hay que prepararse. Pero bueno, antes de terminar, yo quería hacer una pequeña anécdota, ahora que mencionas el canal de Panamá, y precisamente en otro libro del doctor Joaquín Balaguer, que es el Memorias de un cortesano, él habla sobre cuando en esa primera reunión interamericana que se hizo en el año 1977 para anunciar el traspaso del canal de Panamá desde Estados Unidos a Panamá, invitaron a todos los presidentes del continente americano, y el doctor Joaquín Balaguer le tocó sentarse al lado de Muhammad Ali, Cassius Clay, quien según narra Balaguer se pasó la noche entera hablando de que por qué él quería venir a pelear a República Dominicana, y Balaguer supuestamente, él queriendo atender el discurso de Carter, y Muhammad Ali al lado, que bueno, vamos a organizar esto, Vamos a agradecer a Yaxel Román por habernos acompañado. Gracias a ustedes siempre. Esta noche. A ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.